están en un sitio y dicen, bueno, pero es que tienes que ser fuerte. Ser fuerte es la única opción ahora mismo, no hay alternativa. Ellos ya saben que tienen que ser fuertes, pero también le quitamos mérito al poder ser vulnerable. Hay gente que ha perdido prácticamente a toda su familia, entonces, ¿qué más fuerte se tiene que ser? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosmar Alcalá y bienvenidos a Estamos Juntos en Esto, un espacio en el que te puedes sentir acompañado porque soy fiel creyente de que cuando la carga es compartida pesa menos. Así que siéntate, relájate y recuerda que estamos juntos en esto. Bienvenidos de vuelta, muchísimas gracias a todos por la recepción del video anterior, por los comentarios que me enviaron por redes sociales, que les estaba gustando el contenido, que les había ayudado bastante porque hay un montón de gente que no me alcanzará, y vuelvo y lo repito, la vida para darles las gracias por estar allí a pie de cañón con todo lo que está pasando en Venezuela. Y justamente a raíz del video anterior en el que estábamos hablando un poco de lo que son los primeros auxilios durante catástrofes como estas, por ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela el 24 de junio, los 2 terremotos que fueron devastadores. Estuvimos hablando sobre lo que eran los primeros auxilios psicológicos, que es una parte importante a tratar luego de un acontecimiento como este. Evidentemente hay muchas áreas que abordar y una de ellas es el impacto psicológico que tienen estas catástrofes en las personas, ¿no? En los sobrevivientes. Sobre todo, y esto me alarmó muchísimo porque he estado viendo últimamente noticias, o sea, mi corazón y mi mente está ya con ustedes y creo que el de muchos de los venezolanos. Y una de las noticias que me ha estado rondando la cabeza todo este tiempo después de lo del terremoto es que ya han empezado a salir cifras de personas que han atentado contra su vida después de todo lo que ocurrió, ¿no? Personas evidentemente que han estado devastadas, que han estado en shock, que han perdido familiares, que han perdido literalmente todo y que han recurrido a una vía que yo creo que desde ninguna parte podemos juzgar. Es dolorosa, evidentemente, para todo el mundo, que luego de haber pasado por esto y de haber sobrevivido, el dolor haya encontrado ese camino para salir. Y por eso este video que estoy haciendo el día de hoy es para las personas que están allí a pie de cañón acompañando a los sobrevivientes, en algún grupo de voluntarios, en algún centro de acopio. Este video es para que podamos acompañar con algunas herramientas y con alguna inteligencia emocional para darnos cuenta que por más que tenemos que ayudar, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y que son muy delicadas y son muy cuidadosas. En otro momento y en otra circunstancia es un poco más general todo, pero en particular en las catástrofes hay un tema psicológico que es importante tomar en cuenta al momento de ayudar y al momento de acompañar, ¿no? Y vuelvo y lo repito, lo dije en el video anterior, muchas veces, en la mayoría de las veces estoy 100% segura que nadie lo hace con una intención de dañar ni mucho menos, pero ciertamente hay cosas en particular que podemos evitar y que podemos darle la vuelta para que no tenga un impacto negativo en las personas que nos están escuchando y en las personas a las que estamos acompañando, ¿no? Uno de los primeros auxilios psicológicos que habíamos comentado era el tema de la escucha activa, de la empatía, de permitir que la persona se desahogara, pero yo creo que en este proceso de acompañamiento hay cosas que tenemos que evitar a toda costa decir, porque más allá de ayudar, lo que vamos a terminar es a lo mejor generando una sensación un poco más de hostilidad, de irritabilidad, incluso pudiera llegar la persona a cerrarse muchísimo más, ¿no? Y por eso creo que es importante tener en cuenta, hice una pequeña lista sobre cosas que no deberíamos decir y cómo podemos darle la vuelta y utilizarlas para acompañar, ¿no? Muchas veces a lo mejor no estamos yendo directamente a un centro de acopio o como voluntario, pero tenemos familiares, tenemos amigos y somos parte de esa red de apoyo. Entonces es importante en primer lugar no decir, ya pasó, no pienses en eso. Yo sé que el venezolano es muy de abrazar, de acompañar, de estar y muchas veces sale frase como que bueno, pero ya pasó, no pienses en eso. Es complicado decirle a una persona que ha pasado por lo que ha pasado, que ha sufrido, que ha perdido familiares, casa, vida, entorno, que no piense más en eso. Durante los primeros meses
quién sabe cuánto tiempo va a durar el pensamiento intrusivo, el estado de shock, el insomnio, la irritabilidad, el estado de alerta. El cuerpo todavía ha pasado apenas un mes, no está en equilibrio. Y decirle a una persona, ay no, pero ya no pienses en eso, es invalidar un poco sus sentimientos, porque no va a poder detenerlo, o sea, no va a poder humanamente decir, pues ya no voy a pensar en esto y ya está. Entonces es un proceso de entender que este tipo de frases, lejos de ayudar, lo que terminan es perjudicando. La otra frase que he visto muchísimo en redes sociales, que están en un sitio y dice, bueno, pero es que tienes que ser fuerte. Ser fuerte es la única opción ahora mismo, no hay alternativa. Ellos ya saben que tienen que ser fuertes, pero también le quitamos mérito al poder ser vulnerable. Hay gente que ha perdido prácticamente a toda su familia, entonces, ¿qué más fuerte se tiene que ser? Empiezan las preguntas, empiezan los por qué, empieza a haber muchísimas cosas que quisiéramos resolver y que evidentemente no vamos a poder porque no está en nuestras manos. Entonces, el tienes que ser fuerte en esta situación queda de más. O sea, permítele que la persona se desahogue, que hable y que exprese lo que siente sin tener que ser fuerte. Ya ha sido fuerte durante mucho tiempo, incluso si estuvo debajo del escombro, tuvo que haber sido fuerte. Entonces es algo que ya evidentemente está implícito, pero decir nosotros invalida un poco lo que esa persona pueda estar pensando o sintiendo. Y sé que evidentemente el duelo es diferente, que todas las personas pasaron por cosas diferentes. Hay gente que tuvo diferentes pérdidas, hay gente que tuvo pérdida material, hay gente que tuvo pérdida humana, y todas son igual de válidas y todas son igual de respetables. Entonces, frases como, ay, pero es que hay gente que está pasando la peor, pero es que hay gente que tuvo que enfrentarse a algo peor, vuelve a invalidar lo que la persona está sintiendo. Comparar el sufrimiento rara vez ayuda. Permítanle a las personas que puedan atravesar su dolor, porque no hay otro camino, lamentablemente, para sanar que atravesar el dolor y entender que lo que están sintiendo es válido, y no porque otra persona la haya pasado peor o porque haya atravesado una pérdida peor, la suya no es válida o deba sentirse menos mal. Eso por una parte. Por otra parte, otra de las frases que he visto muchísimo también es el todo pasa por algo. Es muy complicado en la situación que están viviendo que puedan entender, pensar o siquiera imaginar que todo lo que ellos están pasando ha pasado por una razón. Y es que ahora mismo no hay explicación. Hay gente que sí que cree en eso y dirá, bueno, en algún momento tú entenderás el significado de lo que pasó. Pero ahora mismo, en medio del dolor, en medio de todo lo que está pasando, no hay una razón lógica, humana y yo creo que ni espiritual para entender por qué la persona está pasando por lo que está pasando. Hay mucho dolor, hay mucha pérdida, y en esa situación es muy difícil siquiera imaginar que todo ese sufrimiento es por algo o se debe a algo. Entonces, esta frase, evitarla a toda costa, sobre todo si estamos acompañando de primera mano a personas que han sufrido toda esta tragedia. Y una de las últimas que he escuchado también muchísimo, que se ha repetido y digo, es que esta la tenemos que decir sí o sí, es el hecho de decir, al menos estás vivo. Porque esto puede restar importancia al dolor de pérdidas materiales, que es igual de válido. Cada pérdida es diferente, cada persona es diferente, y como lo asume cada persona también es diferente. Entonces esto le resta importancia a ese dolor por una pérdida material, por una pérdida humana, por una pérdida de vida, porque al final las personas se están transformando. Hay un antes y un después en su vida, que aunque la casa no se haya caído y aunque tenga sus 4 paredes, pero haya perdido otras cosas, es una marca que yo creo que está imborrable en todos los venezolanos. Entonces el hecho de decir, es que al menos estás vivo, es quitar un poco de la importancia de lo que acaba de decir. Y ojo, aquí entra una parte muy importante, que es el tema de la fe. Yo sé que hay mucha gente que en este momento es lo único que tenemos para aferrarnos, para que nos dé fuerza para poder atravesar esto de alguna manera, y la fe muchas veces sostiene, y eso es totalmente respetable y hay que dar gracias evidentemente por la vida, por poder salir, por poder mantenerse, pero eso es algo que la persona en algún momento va a asimilar, va a enfrentar, va a entender. Pero el punto de estas frases y de esto que les estoy diciendo es justamente no hacerlo ahora. Ya en algún momento, cuando el shock pase, cuando el dolor baje un poco, cuando las personas estabilicen su sistema nervioso, hay muchas frases que de una u otra forma pueden ir entrando en
en la conversación, en el diálogo, en la comunicación, pero ahora mismo decirle a una persona que simplemente, bueno, no, pero es que al menos estás vivo, evidentemente invalida todo lo más que está sintiendo, porque sí, bueno, a lo mejor está vivo, pero perdió su casa, perdió su empleo, perdió su familia. Entonces, no es un salvavidas en este momento pensar, sobre todo, justamente por lo que les estoy diciendo, de la cifra tan grande que hay de sobrevivientes que están atentando con su vida porque no les parece suficiente simplemente haber quedado vivo cuando han perdido toda su vida. Y en este punto, yo creo que lejos de pretender juzgar la decisión de las personas, es un momento para acompañar, y eso es lo que quiero que tengan de este video: herramientas para acompañar, para saber de qué forma y de qué manera uno puede tener un poco de inteligencia emocional en estos momentos en los que nos toca hacer contención para ayudar a sostener el dolor ajeno. Y por eso también es importante, vale, esto no lo puedo decir, pero entonces, ¿qué digo? Porque al final, ¿con qué frases me quedo? ¿Con qué herramientas me quedo? Hay cosas que podemos hacer desde el lugar que tenemos. Entonces, ¿qué sí podemos decir? Es completamente entendible y comprensible lo que estás sintiendo, porque esta frase valida la experiencia emocional de la persona. Le entiende que independientemente de lo que haya pasado a los demás, lo que está pasando él es importante y es valioso. Estoy aquí contigo. Muchas veces la gente no necesita hablar y hablar y hablar, necesita compañía, necesita que alguien esté al lado, necesita seguridad. Su mundo se tambaleó, el piso se tambaleó literalmente, y la persona necesita volver a sentir seguridad, paz y tranquilidad. Entonces, a veces simplemente compañía es suficiente. Otra de las cosas que podemos decir o con los que podemos ayudar es: necesitas que te ayude con algo. ¿Hay algo con lo que creas que te puedo ayudar? Porque muchas veces creemos que la persona necesita hablar, o creemos que la persona necesita distraerse, y muchas veces la persona, hay necesidades básicas que las podemos ayudar a cubrir, que podemos orientarlo en qué organización puede ir, a qué grupo de acopio puede ir. Ahora mismo se están creando un montón de iniciativas maravillosas del pueblo que está intentando y buscando la manera de ayudar de cualquier forma. Entonces, guiar a cuáles sitios puede acudir por esa ayuda que necesita. Y sobre todo, no forzar a la persona a que cuente una vez. Hay personas que sí, que se quieren desahogar, que pueden hacer entrevistas, que pueden contar a viva voz lo que pasó, pero hay gente que no. Hay gente que le está costando siquiera hablar, y esto es totalmente normal. Entonces, pedir los detalles, pedir que te cuenten exactamente cómo pasó, o repetir una y otra vez una escena, no ayuda. Sobre todo si estás forzando a la persona y si no es la persona la que está desahogándose por voluntad propia. Entonces, puedes contarme lo que quieras en el momento en que lo necesites. Aquí estoy. Dejar la puerta abierta, pero permitir que sea la persona por voluntad propia la que se acerque a desahogarse. Yo creo que incluir la frase de que no tienes que pasar por esto solo es una frase que a mí me parece que llena muchísimo. La carga, cuando es compartida, pesa menos, y evidentemente ojalá pudiéramos ayudar a las personas por las que están pasando por esta situación, a quitarles un poco de ese dolor. Pero el hecho de que estemos allí, de que escuchemos, de que conversemos, de que acompañemos, los hace sentir un poquito menos solos, los hace sentir un poco más acompañados, y hace que esa carga, aunque sea por unos minutos, pese un poquito menos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y mucho tacto al acercarnos a estas personas, porque he estado viendo que hay gente que hace entrevistas y no hay ningún tipo de contención, no hay ningún tipo de sostén. Y no solamente desde una perspectiva del pueblo que entrevista directamente a las personas, o que se acerca a una persona a preguntarle cómo se siente o qué fue lo que pasó, sino de medios de comunicación también, que están evidentemente buscando noticias, buscando información, que eso está maravilloso, pero siempre tiene que haber un acompañamiento o una contención emocional, así sea básica, porque revivir el trauma una y otra vez sin un tipo de contención, sostén y soporte es súper peligroso. Y más allá de ayudar, lo que puede hacer es que la persona se pueda mantener muchísimo más en ese estado de alerta, en ese estado de shock, y de no poder, aunque sea sobrellevar poco a poco, o ir calmando su sistema nervioso. Entonces es importante que, independientemente de si tú vas a hacer una entrevista en la calle, si tú vas a hablar con una persona que ha pasado por ello y lo quieres transmitir en redes sociales, pues es importante, porque al final yo creo que todo el mundo está conectando con las historias y la forma en la que están contando, pero por favor,
que haya un acompañamiento psicológico, que haya algún tipo de contención, que pueda gestionarse o darse algún tipo de herramienta para que luego de volver y revolver todo lo que pasó, la persona pueda, aunque sea, ir poco a poco volviendo a la calma a través de herramientas de respiración, a través de ayuda que puedas dar en cuanto a la necesidad de la persona, a través de la escucha activa, pero veamos un poco más allá a los seres humanos que nos están contando las historias y no simplemente por el hecho de, ay, voy a contar y voy a publicar esta historia, porque no, sino que intentemos seguir conectando, ayudando desde cualquier área en la que estemos para que ese acompañamiento vaya de la mano con contención, con apoyo y que no simplemente sea la persona volver al trauma y luego simplemente, bueno, muchas gracias, hasta luego. Porque de hecho en terapia es peligrosísimo que tú revivas un trauma y luego des por cerrada la sesión y dejas a la persona sobreestimulada. Entonces yo sé que las personas que me están escuchando y a las personas a las que le voy a llegar este video no son psicólogos, pero por favor, mucho cuidado con esta parte porque hay muchos casos de sobrevivientes que no están terminando de la mejor manera, que nos está doliendo, evidentemente, igual como pueblo y como hermanos, y la idea es evitar lo máximo posible. No estoy diciendo que se esté empujando a las personas a eso, pero ciertamente tener un poco más de tacto puede ayudar a que la persona poco a poco llegue a la estabilidad o llegue a un estado de tranquilidad momentánea por lo menos, y que poco a poco se vaya regulando su sistema nervioso hasta que en algún momento pueda trabajarlo en terapia y pueda poco a poco salir adelante con esta situación que en algún momento evidentemente necesita un trabajo muchísimo más interno y muchísimo más profundo. Espero que este video haya sido útil y que llegue a las personas a las que tiene que llegar. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.